Vamos a continuar con el estudio 6, mis hermanos, del libro de Tito, capítulo 1, versículo 10. Si ustedes recuerdan, hemos estado hablando acerca de cómo debe de haber pastores, ancianos irreprensibles, cómo es que Tito fue enviado a Creta para que corrigiera lo deficiente, cómo es que también Pablo le dice a Tito es necesario taparles la boca a aquellos que están enseñando erróneamente o están enseñando herejías. Y el día de hoy vamos a continuar con lo mismo, tenemos que continuar así como va la carta. En el estudio pasado terminamos hablando de cómo taparles la boca, mas sin embargo Pablo sigue diciendo, hablando acerca de taparles la boca a aquellos que están desviándose de la verdad, enseñando cosas equivocadas. Es importante aprender a tapar las bocas. Estuvimos viendo cómo necesitamos tapar la boca nosotros, no por medio de gritos, no por medio de hablar a nuestra manera, o insultos, sino por medio de la palabra de Dios, obedeciéndola y defendiendo la palabra, ¿sí? Y el día de hoy vamos a hablar acerca de lo mismo, de cómo tapar las bocas, pero también acerca de cómo reprender duramente a aquellos que contradicen. Y creo que también hemos estado hablando muchas veces acerca de que todo tiene dos polos, el polo opuesto y el polo positivo y negativo, ¿sí? La verdad, la mentira, lo falso y lo verdadero, etcétera. Y aquí vemos también los dos objetivos que tiene la reprensión, ¿sí? Y vamos a ir viendo todo esto acerca de la reprensión, por qué es necesario nosotros reprender tanto a los inconversos como a los que se dicen hermanos, y también reprender a los que son verdaderamente hermanos. Entonces el estudio del día de hoy no va a ser en un solo tiempo, en una sola parte, van a ser varias partes porque tienen que ir quedando claros los puntos, por qué es necesaria la reprensión, qué es lo que hace Dios para que podamos aprender a reprender, y también cómo Dios nos reprende tanto a los hijos, a los que se dicen hijos, y también al impío o al inconverso, porque Dios también reprende al inconverso, y también nosotros tenemos que aprender a reprender al inconverso, porque muchas veces queremos reprender al inconverso como si fuera cristiano, y no, pues al inconverso también tenemos que aprender a reprenderlo para que entienda, y al que se dice hijo de Dios también tenemos que aprender a reprenderlo, pues para que se arrepienta, y al hijo de Dios. Así que va a ser una enseñanza muy nutrida, eso espero que cada uno de ustedes absorba o aprenda o coma lo que el día de hoy o a partir del día de hoy Dios nos vaya enseñando. Entonces, como para iniciar tenemos que aprender que toda disciplina, toda exhortación o toda reprensión o reprimenda siempre debe tener un objetivo benéfico. Si tú quieres reprender, quieres disciplinar, quieres exhortar a alguien, tienes que pensar en el beneficio, ¿sí? Nunca vas a hacer algo para destruir, porque si no, entonces estaríamos hablando de un Dios cruel o un Dios que no ama a su creación, ¿sí? Entonces Dios lo que quiere es que su creación aprenda que todo lo que Él hace lo hace para bien. Para bien, y nosotros también tenemos que aprender que el objetivo de nuestra disciplina, exhortación o reprimenda o reprensión sea el objetivo que benéfico, porque Pablo es lo que nos está enseñando. Dios nos ha enseñado a través de todas las escrituras que siempre Él quiso el bien para la humanidad. Que la humanidad no ha querido es otra cosa muy diferente, pero desde el principio Dios nos aclara que el infierno no fue para su creación. El infierno no fue hecho para la humanidad. Mas, sin embargo, la misma humanidad, por su rebelión, ha querido ir al infierno. Quieren ir al infierno, pero Dios no lo hizo con ese propósito. Dios desde el principio nos ha enseñado eso, y también Dios desde el principio nos ha enseñado que la reprensión
lleva un beneficio. Así es, ¿Sí? Y para esto les voy a pedir que vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 11. Porque en esta historia, en Génesis 3, versículo 11, es una manera de enseñar cómo viene una reprensión después de una desobediencia o de una rebelión. Génesis 3, versículo 11 dice de esta manera: y Dios le dijo, ¿a quién? A Adán y a Eva, pero menciona a Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y luego en el 23 le dice, en el mismo capítulo 3, pero versículo 23 dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios, si ustedes se dan cuenta, Dios reprendió a Adán, ¿sí? Pero ¿por qué lo reprendió? Por haber desobedecido y por haberse rebelado a lo que Dios dijo. O sea, Dios le dio toda la autoridad. Y es lo mismo con nosotros. Dios nos da autoridad, Dios nos permite, Dios nos deja que hagamos las cosas, pero nos dice, pero esto no lo debes de hacer. ¿Sí? Y cuando lo hacemos, ¿qué viene? La reprensión. Y aquí en este caso, pues fue lo mismo con Adán y Eva. Dios le dijo, eres libre completamente, tú eres autónomo, podría decirse, de hacer lo que tú desees. Pero ¿qué sucede? Viene la desobediencia. Y tiene que haber una, ¿qué? Reprensión. Aquí en este caso, con Adán y Eva, pues los reprendió duramente y les dijo, bueno, ustedes no creyeron en que mi promesa de si ustedes comían de ese árbol iban a morir, pues ahora han muerto espiritualmente y después van a morir terrenalmente. Y no solo eso, yo tengo que cuidarlos. Si ustedes no ven la magnitud del cuidado de Dios en estos versículos, es porque no han entendido algo. Que Dios cuidó a Adán y Eva de que no comieran el árbol de la vida después de haber desobedecido. Y dices tú, bueno, ¿y por qué los cuida de que comieran del árbol de la vida? Porque imagínense ustedes que si ellos hubieran comido después de la desobediencia del árbol de la vida, ¿qué hubiera sucedido? Una eternidad en pecado, una eternidad en maldad, una eternidad en desobediencia. Dios los protegió y les dice, ya no quiero que vivan una eternidad. Tenían la oportunidad de vivir eternamente, sí, pero les dice, ahora ya no, porque ya están en pecado y eternamente van a vivir así. Entonces, guardo el árbol de la vida para que después que venga mi hijo, ya puedan comer del fruto del árbol de la vida. Pero ¿cuándo va a ser? Cuando ustedes ya estén limpios y sanados. Si se dan cuenta cómo es un beneficio, porque ustedes podrían decir, ay, pero ¿por qué quitó el árbol de la vida? Imagínate, si con 120 años no aguantamos andar en nuestra maldad, ahora imagínense una vida eternamente en maldad, en pecado, en rebeldía, en desobediencia. Imagínense nada más. Entonces Dios nos cuida siempre, pero para eso necesitamos entender las Escrituras. Porque muchas veces decimos, no, es que Dios nos prohíbe todo. No, Dios nos está cuidando, Dios nos está protegiendo, Dios siempre tiene cuidado. Y lo más hermoso es que no nada más de sus hijos, sino también de la creación. Porque Él simplemente hubiera dicho, bueno, pues que la creación viva eternamente en pecado. Pero no, Él también tuvo cuidado de la creación. Así que mis hermanos, debemos de analizar, cada vez que leemos las Escrituras, debemos de leer el texto, el contexto, el capítulo, para que entendamos los beneficios que Dios nos da cada vez que pone una reprimenda o una reprensión. Que no nada más digamos, ay, nos reprende por reprendernos, ¿sí? Como los hijos desobedientes, ¿no? Es que mi mamá me regaña y me pega y me esto. ¿Y por qué te pegó? Pues porque yo quería encender el fuego y ya estaba abierto el gas. Pues tu mamá te tenía cuidado para que no explotara la casa. O sea, toda reprensión tiene un beneficio.
Y también debemos de aprender que los hijos de Dios debemos aprender eso, que toda reprensión, exhortación o disciplina debe de llevar el objetivo ¿de qué? De un beneficio. Si tu reprensión nada más es porque yo lo digo y porque así quiero, entonces algo anda mal. ¿Sí? Algo anda mal. Tenemos que pensar bien. ¿Por qué me regañó el pastor? ¿Por qué me exhortó el pastor? ¿Por qué me disciplinó el pastor? ¿Por qué me reprendió el pastor? Ah, porque hice esto y era necesario que yo recibiera la disciplina, la exhortación o la reprensión. Tenemos que ver lo que hicimos nosotros, porque muchas veces nada más decimos, es que me regañan, es que me reprenden, es que me exhortan, es que me disciplinan, es que esto, y parecemos hijos desobedientes, que queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero no entendemos que Dios dejó pastores de acuerdo al corazón de Él para proteger al pueblo de Dios. Entonces es lo mismo en todo, tanto en las familias como en la iglesia y etcétera. Y es por eso que Pablo, si ustedes recuerdan los versículos anteriores, le dijo que el anciano tenía que ser ¿qué? Irreprensible. O sea, primero Tito tenía que reprender a los falsos y los que iban a dirigir la iglesia tenían que ser irreprensibles, que nadie los pudiera reprender para que enseñaran sana doctrina. ¿Sí? Porque imagínense un pastor que anda en adulterio, pues primero tenía que dejar ese pecado, o enseñando algo malo, alguna herejía, tenía que enderezar su camino para poder guiar al pueblo. Entonces tenía que ser irreprensible, que nadie lo pudiera reprender, que nadie le pudiera objetar algo, que nadie lo pudiera señalar. Entonces es lo mismo con nosotros, mis hermanos. Ustedes tienen que ser irreprensibles también. Irreprensibles no quiere decir que eres dejado o que hay que hagan lo que quieran. No, irreprensible es porque yo te estoy reprendiendo, porque a mí ya Dios me reprendió y ahora te estoy enseñando que es mejor caminar por el camino correcto. ¿Sí? Porque muchas veces dicen, ay, sí, ¿y tú? No, pues yo estoy tratando de hacer lo mejor posible. Yo estoy tratando de obedecer a Dios, pero ¿cómo voy a reprender si yo no lo estoy haciendo? Así que tenemos que aprender muy bien todo esto. Dios siempre va a buscar el beneficio, un objetivo benéfico en cada disciplina, exhortación o reprensión. También, mis hermanos, recuerden esto, que el comer el fruto del árbol prohibido no fue un acto de que, ay, es que la serpiente me obligó, ay, es que mi mujer, yo no quería, pero me obligó a hacerlo. No, fue un acto voluntario. Así es. Recuerden que el tentador siempre va a estar a la orden del día. El enemigo siempre te va a estar tentando a que caigas. Pero nunca vamos a poderle echar la culpa a nadie de lo que hicimos nosotros. Nosotros hacemos los actos voluntarios. Adán y Eva lo que hicieron fue un acto voluntario de rebelión. O sea, no nada más fue cualquier desobediencia, mis hermanos. Si nosotros entendemos o nos imaginamos el jardín del Edén con los animales, el agua, el alimento, todo, tenían todo. Y más sin embargo, ¿qué? Hubo una rebelión abierta en contra de Dios. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Nos rebelamos abiertamente y después que viene la reprensión, decimos, ay Señor, es que fulano de tal, es que sutano de tal, es que él, es que ella. Le echamos la culpa a todo el mundo en lugar de decir, sí, yo fui el que decidí desobedecer y Señor, acepto la reprimenda, acepto la reprensión. Así que ellos fue un acto voluntario de rebelión, un acto voluntario de desobediencia y eso no se puede quedar sin reprensión. A ver si entendimos. Cuando yo desobedezco voluntariamente, cuando yo me rebelo voluntariamente, obligatoriamente debe de venir una reprensión. Si tú dejas sin reprender a aquel que cometió la falta, tú te estás haciendo cómplice de lo mismo. ¿Sí?
Yo vengo y voy caminando y veo a alguien que se dice hermano y anda haciendo algo mal y no le digo nada, yo soy cómplice. Yo soy cómplice. O sea, no puedo estar diciendo, ay, la hermana, pues ay, que Dios le... No, acuérdense que Dios nos puso como atalayas. Entonces nosotros tenemos la obligación, para aquellos que se dicen hermanos, para aquellos que son verdaderamente hermanos y también para aquellos que son inconversos. O sea, tenemos 3 responsabilidades. No nada más es con el hermano, también con el impío y también con aquel que se dice hermano. Entonces tengo que ir a buscarlo y todo. No, también puede ser de alguna manera, de otra manera la reprensión. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra de Dios. Yo no sé si han escuchado donde dice, con el tal ni aún comas. Eso es reprensión. Oye, ¿por qué ya no comes conmigo? Si antes éramos grandes hermanos, grandes amigos. Porque estoy obedeciendo la voz de Dios y tú estás en un mal camino y yo tengo que obedecer a Dios antes que obedecer a mi carne. Eso también es reprensión, mis hermanos. Pero muchas veces creemos que nada más es ir a gritarles y a regañarlos. No, obedeciendo la palabra de Dios, también reprendes al otro que está en desobediencia. Entonces lo que hizo Adán y Eva, o más bien empezando por Eva, es que fue un acto voluntario de rebelión, un acto voluntario de desobediencia, y Dios no podía dejar a Adán y a Eva sin reprensión, y también a la serpiente, ¿sí? Dice en Génesis 3:6, y vio, no dice y obligaron, dice y vio la mujer que el árbol era bueno, ¿sí? ¿La obligaron? Nadie la obligó. ¿Estuvo entre la espada y la pared? No, ella escuchó la voz del tentador, ella vio lo que estaba prohibido y vio que era bueno para comer, que era agradable a los frutos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y Satanás la obligó a tomar del fruto. No, dice, y tomó de su fruto y comió. Vio, tomó, decidió ella. Y dio también a su marido, el cual dijo, no, yo voy a obedecer a Dios. No, él también comió bien a gusto, bien satisfecho. ¿Cuántas veces te ha llegado el tentador y tú caes y de pronto quieres que alguien caiga y el otro también cae? Y al rato dicen, es que fue Satanás, es que fue la carne, es que fueron... No, es tu concupiscencia. Simplemente yo digo, no, no y no. Así es. Que mi esposa quiere que yo caiga en algo. No, amor. Que yo quiero que caiga mi esposa y ella me dice, no. Que mis hijos, no. O sea, tenemos que aprender a defender lo que hemos creído. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Nos dejamos llevar por los demás. Todos lo hacen. Como ahorita todos hacen Navidad, pues nosotros también vamos a festejar Navidad. Cuidado, cuidado, porque todos están haciendo lo que el mundo hace. Y nosotros somos diferentes a los del mundo. Nosotros no podemos hacer lo mismo que hace el mundo, porque entonces nos estamos constituyendo enemigos de Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que Dios dice. Y Dios nos dice que debemos de celebrar. ¿Sí? Sí, yo no he dicho nada, yo no me dije celebrar. Tenemos que celebrar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En ningún lado dice que tenemos que celebrar el nacimiento de Cristo, y menos con arbolitos y con lucecitas y con Don Claus y no sé qué tanto. No lo dice. Entonces, ¿por qué lo tengo que hacer? Ay, para evangelizar a la gente de allá afuera. ¿Que no es suficiente la sangre de Cristo? O sea, tengo que utilizar un arbolito para evangelizar a la gente. Tengo que darles una cena para evangelizar a la gente. Que no tengo que declarar a Cristo crucificado y resucitado para que se salven. Si nosotros analizamos bien las Escrituras, mis hermanos, nos damos cuenta que todos aquellos están desobedeciendo. Pero como todos lo hacen, pues vamos a hacerlo nosotros para que no seamos el arrocito negro. No, mis hermanos. Yo estoy para obedecer a Dios primeramente antes que a los hombres. Entonces, Adán y Eva, ¿qué hicieron? Vieron, les agradó, comieron. ¿Sí? Primero Eva y después Adán dice, yo también. Imagínense nada más que Dios hubiera dicho, bueno, les voy a pasar por alto esto. Ay, para la próxima los reprendo.
No, Dios inmediatamente reprendió a su creación. ¿Y para qué era? Para un objetivo bueno, para un objetivo que saliera después nuestro Señor Jesucristo, la salvación y la vida eterna, y guardarlos del fruto del árbol de la vida para que no fueran eternamente pecadores. Así que ellos comieron, la serpiente les presentó la oportunidad, pero ellos decidieron voluntariamente rebelarse a la voz de Dios. Y yo quiero que escuchen bien esta palabra, rebelarse a la voz de Dios. Cuando tú entiendes lo que es rebelarte a la voz de Dios, vas a caminar con temor y con temblor. Así es. Pero como no crees que es tan malo lo que haces, te la pasas rebelándote a la voz de Dios. Y rebelándote es con B de burro, para que entendamos que muchas veces somos burros y seguimos rebelándonos a la voz de Dios. La voz de Dios me dice, no hagas esto, no lo hago. ¿Pero qué? Me rebelo y lo vuelvo a hacer y al rato estoy sufriendo las consecuencias. Al rato viene la reprensión. ¿Y por qué viene la reprensión? Porque me rebelé a la voz de Dios. Si yo obedezco a la voz de Dios, voy a caminar tranquilamente, voy a caminar confiadamente y ya no voy a necesitar que me ande reprendiendo el pastor, que me ande reprendiendo la hermana, que me ande reprendiendo el hermano, que me ande reprendiendo nadie. Por eso dice la palabra, pon ancianos que sean irreprensibles. ¿Para qué? Para que guíen un pueblo irreprensible. ¿Sí? O sea, no nada más la agarren contra el pastor. También ustedes deben de ser ovejas irreprensibles, hijos de Dios irreprensibles, caminar irreprensiblemente, porque así lo dice la palabra de Dios, que todos debemos llegar ¿a qué? A la estatura del varón perfecto. Así que mis hermanos, la reprensión no es antes, la reprensión no es porque quiere reprender Dios, o el líder, o el pastor, o la autoridad. La reprensión viene después de la rebeldía o desobediencia. A ti no te va a multar el de tránsito porque pensaste pasarte el alto, sino te va a poner la multa porque te pasaste el alto, porque te estacionaste en un lugar prohibido, porque hiciste algo que no debiste haber hecho, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar bien seguros? Es que la reprensión viene después de la rebeldía o la desobediencia. Nadie en absoluto va a ser reprendido por obedecer. Nadie. Eso sí se los aseguro. Y Dios lo deja bien claro. O sea, yo no voy a llegar y le voy a decir al juez me va a meter a la cárcel y me va a decir, ¿y por qué? No, pues porque no he hecho nada. No, decir, bueno, pues que estás loquito o estás mal o qué. No, pues yo no tengo por qué meterte a la cárcel si has obedecido a la ley. Entonces es lo mismo Dios, o sea, Dios no me va a reprender si yo estoy obedeciéndole. Nadie me va a reprender. La reprensión viene después de la rebeldía o desobediencia. ¿Sí? Dice en Proverbios 26:3, el látigo es para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Si ustedes se dan cuenta, el látigo es para el caballo. ¿Por qué? Porque el caballo por naturaleza es rebelde y lo tienen que domar. Al caballo lo tienen que dar latigazos. A veces uno no está a favor de los latigazos del caballo. Ay, lo maltratan mucho. Bueno, pues es que al caballo lo tienen que domar. ¿Sí? El cabestro para el asno. ¿Qué es un cabestro? ¿Sí? El cabestro es el que le ponen acá con un freno y le amarran para guiarlo a la derecha, a la izquierda y lo van moviendo, y el freno tiene un pico aquí en el paladar que cada vez que lo jalan el freno se le incrusta al asno o al burro o al caballo adentro. Imagínense que Dios nos pusiera un cabestro a cada uno de nosotros, y cada vez que nos equivocamos, ¡pum!, nos da el jalón, y hoy viene. Eso es la reprensión, mis hermanos, y por eso es que dice que la vara es para la espalda del necio. ¿A quién hay que darle vara? Al necio. ¿A quién hay que darle un cachetadón? Al necio. ¿A quién hay que darle la chancla voladora? Al necio. ¿De acuerdo a qué? A su necedad.
Porque muchas veces decimos, ay no, es que mi papá es muy cruel y nos daba cinturonazos. ¿Y a ti nunca te pegó? No, a mí nunca me pegó. ¿Por qué? Pues porque tú eras más obediente y tu hermano era más rebelde. Porque de verdad, mis hermanos, muchas veces es por eso. ¿Y por qué te daban vara y vara y vara? No, pues es que era yo desobediente, desobediente y desobediente. Entonces, si soy necio, 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 pues necesito vara, vara, vara. Y es lo mismo aquí en la iglesia. ¿Por qué a la hermana cada ratito? Hermana va a estar disciplinada. Hermana, la estamos exhortando. Hermano, ¿por qué hoy no va a predicar? Hermano, ¿por qué esto? Hermano, ¿por qué aquello? Pues es por lo mismo, por necedad. La reprensión es por necedad. La vara es para la espalda del necio. ¿Por qué se la pasa el pastor disciplinándome? Por necio. Tienes que aprender. ¿Y por qué me disciplina a mí, a fulano de tal no? Ah, porque fulano de tal dice que es inconverso y tú dices que eres hijo de Dios. ¿Sí? Aquel que se dice hijo de Dios tiene que llevar la reprensión. ¿Sí se acuerdan que dije que tiene dos objetivos? Vamos a hablar de la iglesia. En la iglesia hay tres tipos de personas: inconverso, el que se dice hijo y el que es hijo de Dios. Al inconverso lo vamos a guiar al arrepentimiento. Al que se dice hijo de Dios se le va a tratar como hijo de Dios, pero va a terminar resultando, como no es hijo de Dios, va a terminar ¿qué? Yéndose al lodo, porque es un puerquito. Hace unos días, no, ayer mandé un link, un estado donde dice que el puerco siempre va a desear irse al lodo. Entonces, no es mi culpa que el puerco regrese al lodo. Eso no es mi culpa. Yo lo traté como oveja. ¿Por qué lo traté como oveja? Porque decía que era oveja. Y no aguantó la reprensión, no soportó la disciplina, no soportó la exhortación y terminó yéndose de donde era su naturaleza. Pero el verdadero hijo de Dios, ¿qué es lo que sucede? Que cada vez que recibe una reprensión, le dice al Señor, gracias. Gracias, Señor, por utilizar al pastor, porque yo me estaba desviando. Gracias, Señor, por utilizar al hermano, porque gracias a él yo camino ahora en el camino correcto. Mis hermanos, de verdad, si nosotros no entendemos esto, siempre vamos a estarle echando la culpa a todo el mundo. Todo el mundo es culpable menos yo. Yo soy el buenito. Yo no hice nada. Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue la primer persona humana que nos empezó a reprender aquí en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo, durante su ministerio aquí en la tierra y después también en el libro de Apocalipsis, nos guió al arrepentimiento y a la reprensión. Él exhortaba, no sé si se acuerdan que llegó al principio diciendo, yo amo a todos los pecadores. No es cierto. Él no dijo yo amo a los pecadores. Él les dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es una reprensión. Arrepiéntanse, ya estoy aquí, ya llegó el Mesías. Si ustedes no se arrepienten, se van a ir a condenación. Yo no vine a condenar a nadie. Ustedes ya están condenados, pero tienen ahora la ventaja de ¿qué? De ser salvos a través de mí, dijo el Señor. Y luego también en Apocalipsis dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y siempre el Señor está hablándonos de una reprensión. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Deja de hacer lo malo, deja de caminar en el camino incorrecto. Entonces nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo ¿qué? Reprendiendo a la humanidad para que se volviera. Y cuando Pablo enviaba una carta a las iglesias que él había fundado, también buscaba un buen resultado. En Apocalipsis 2:16 es donde dice el Señor, arrepiéntanse. Arrepiéntete porque si no, vendré pronto a ti. Y en Mateo 4:17 nos habla acerca de que él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Pablo, cuando enviaba una carta a las iglesias que él había fundado, también buscaba un solo resultado. ¿Y se acuerdan que tiene un objetivo, verdad?
El objetivo que es bueno. Y Pablo es lo que estaba buscando. Un solo resultado. ¿Cuál era el resultado? Que reconocieran su error, que reconocieran su pecado, que reconocieran su desobediencia y que se volvieran al camino correcto. Y en este libro, en el de Tito que estamos leyendo, es lo mismo que dijo Pablo. Que se arrepientan para que vayan, ¿qué? Para que sean sanos en la fe. En Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Qué es eso que estamos leyendo en Mateo 18:15? Una reprensión. Es una reprensión. Entonces Dios me está enseñando que yo tengo una gran responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que tengo? Reprender. ¿A quién? Al que anda en rebelión, al que anda en desobediencia, al que anda conforme a su carne y no conforme al espíritu. Así es. Si yo veo a mi hermano y lo veo que está hablando cosas malas, comportándose mal, vistiendo mal, y yo no le digo nada, yo soy el responsable. Pero si yo voy y le digo que está mal y lo reprendo y él no lo hace, ya él es el responsable. Pero yo ya obedecí y cumplí. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que aprender a aplicar Mateo 18:15 antes de ir a todo el mundo a avisarle. Primero voy y le digo, hermano, hermana, andas mal, andas equivocadamente. Oye, el pastor anda mal, ven, acompáñame porque debo de llevar 2 testigos. Pastor, anda usted equivocado, anda usted mal. Entonces yo tengo que ir a reprenderlo, porque dice que si él me oye, he ganado a un hermano. Sí, amén. El mismo Señor Jesucristo, nuestro mismo Señor Jesucristo, nos está enseñando que toda reprensión tiene un beneficio o se busca un beneficio. Así que Pablo también nos dice de esta manera, ¿sí? Cuando dice de esto, repréndelos duramente. ¿Y para qué los reprendo duramente? Para que sean sanos en la fe. ¿Sí? Si ustedes leyeron bien el versículo de Tito, dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Tenía un objetivo, ¿qué? Benéfico. Un objetivo bueno. Cada vez que alguien te reprende, ve el lado bueno. Pero como estamos tan cegados de enojo y coraje, vemos el lado malo. Ay, nada más se la pasa reprendiéndome. ¿Que no te das cuenta? El caballo ha de decir lo mismo, ¿verdad? Cuando le dan latigazos. ¡Ay, por qué me da tanto latigazo! Y hasta que se da cuenta el caballo, que era para su bien. Dice, ay, cada vez que obedezco, ya no me toca latigazo, ¿no? Pues ya voy a obedecer. Y el burro, que no es tan burro, dice, cada vez que desobedezco me dan el jalón con el cabresto. No, mejor ya no voy a obedecer. Y mejor me voy a dejar guiar. Y deja de ser tan burro, el burro. Pero cuando también el necio está en su necedad y le dan vara y golpes y golpes y golpes y dice, bueno, pero es que mi mamá siempre me pega, es que mi papá siempre me regaña, es que, ¿y por qué será? Pues porque soy necio. El pastor siempre me está exhortando, ¿y por qué será? Porque soy necio. Entonces yo tengo que aprender eso, que todo tiene un propósito, repréndelos. Y fíjense, Pablo no dice repréndelos y ahí se queda, sino dice repréndelos duramente, duramente. No dice durante, dice duramente. Significa que ¿qué? Que tiene que ser una reprensión dura. Es que pastor me gritó muy fuerte, pues es que no entiendes. Tiene que ser una reprensión dura. ¿Y para qué? Para que sean sanos en la fe. Así que si ustedes ponen atención, la reprensión tiene un buen propósito. ¿Te gusta que te reprendan? No. Pues ya entonces sé obediente. ¿Te gusta que te reprendan? Sí. ¿Para qué? Pues para que aprenda. Bueno, es un beneficio, ok, pero no quieras que te estén reprende y reprende y reprende. Mejor evita la reprensión. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra de Dios.
Entre más obedezco, menos soy reprendido. Entre menos obedezco, más me van a reprender. Pero, ¿qué significa reprender? Antes de continuar con la reprensión, porque a lo mejor ustedes dicen, bueno, ¿y qué es una reprensión? ¿Sí? En el griego, reprensión es elenjo con J, y en el hebreo es zahar, con Z y con acento al final y J, zahar. Y el reprender significa refutar. Refutar. ¿Qué me va a refutar la persona que me está reprendiendo? Algo que yo estoy haciendo equivocadamente, que siempre me quiero justificar. La serpiente me dijo, no, Dios le refutó. No, no fue la serpiente, fuiste tú. ¿Sí? Así que reprender significa refutar, amonestar, si saben eso de la amonestación, ¿verdad? Tarjeta amarilla, tarjeta roja, ¿sí? Convencer. La reprensión es para convencerte de que dejes de hacer lo que estás haciendo. Pero como no entiendes, bueno, te reprendo duramente, ¿sí? Reprender también significa redarguir. ¿Qué es redarguir? Que te sientas mal por haber hecho algo equivocadamente. O sea, si yo te voy a reprender, mi propósito es que te redarguya. El que te sientas mal, el que digas, híjole, sí es cierto, la estoy regando. Me estoy equivocando, estoy haciendo algo mal, ¿sí? La reprensión también es advertir, mira, si no te arrepientes te va a ir peor. Te va a ir peor, mejor ya deja de hacer lo malo. Eso es reprender también. Reprender es aconsejar. Mira, a lo mejor su desobediencia no es tan grande. Entonces yo te aconsejo que lo dejes antes de que venga el peor error que vas a cometer. O sea, si tú te estás dando cuenta que el hermano está a punto de caer, aconséjale que no dé ese paso. Que no camine por ese lugar, que enderece su camino, que enderece su vereda, aconséjalo. A percibir es como detenerlo también, como decirle, cuidado, si tú caminas por allá, hay fuego, hay un abismo, hay una caída, hay marejada. Yo no sé si han visto de la gente que les dicen, peligro, no se meta a nadar porque hay tiburones, y ahí se mete a nadar la gente. O sea, por más que lo apercibiste, siguen haciendo lo que ellos quieren. Y les dices, mira, si te vas con ese impío, vas a terminar embarazada. Ay, a mí no me va a pasar, y mole, termina embarazada. Mira, si te vas con esa gente, vas a terminar drogándote, robando o fumando o alcoholizándote. A mí no me va a pasar, y ahí cayeron, ¿sí? O sea, tú ya los apercibiste, ya les preveniste, pero no lo quieren hacer. Entonces tú ya reprendiste. También reprensión significa avisar. ¡Ey, cuidado, ahí viene el lobo! Ese de allá es falso maestro, es falso profeta. No me importa. Ah, bueno, yo ya te avisé. Pero tú quieres ir, adelante. Reprender también es enseñar. ¿Puedo enseñarle a alguien lo bueno y lo malo? Claro que sí. Entonces yo te estoy enseñando el camino incorrecto. ¿Quieres tomarlo? Adelante? Yo ya me encargué de enseñarte, de reprenderte. Y el otro también, este es muy hermoso, es resplandecer. Tú cada vez que reprendes estás enseñando la luz. Está resplandeciendo la luz de la verdad, está resplandeciendo la luz de Cristo, está resplandeciendo la luz de Dios, está resplandeciendo la luz de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces está resplandeciendo una advertencia, una amonestación, una reprensión, es luz. No camines por allá porque allá está oscuro. Mira, la luz es aquí, derecho. No, pues yo quiero irme en la oscuridad. Ok, yo ya te avisé. Ya te enseñé el resplandor. Tú no quieres. Entonces, ¿sabes qué? Yo no puedo ser amigo tuyo. Porque tú estás caminando en el lado equivocado y yo voy en el camino correcto. Yo no sé si han visto ustedes la película del El progreso del peregrino. ¿Cuántos no se van por el lado equivocado? Y le decía al peregrino, no, yo camino por este lado porque a mí me dijeron que yo camino, el evangelista me dijo que por aquí, el profeta me dijo que por aquí, y yo voy a caminar por aquí. No, vente para acá, al mundo de las vanidades. Y ándele, ya andaba cayendo.
¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado, mis hermanos. La advertencia no nada más es para el que está equivocado, sino también para nosotros. La amonestación también es para nosotros. La reprensión es para nosotros. No seamos cómplices de los que están caminando en el lado opuesto o en el lado equivocado. No debemos de ser cómplices tampoco, porque si no, entonces vamos a terminar como Adán y Eva. Los dos recibieron reprensión. Ay, pero ¿por qué me reprendió, Señor? Pues porque tú obedeciste más a tu carne antes que obedecer a mi palabra. ¿Sí? Así que, mis hermanos, tenemos que tener cuidado. Ya entendiendo todo esto, y ahora sí ya sabemos qué es reprensión, y vamos a ver que la reprensión entonces es una sanción que consiste en amonestar públicamente o en privado. ¿Sí? ¿Cómo es públicamente o en privado? Volvemos a Mateo 18. Primero es a solas. Yo te voy a reprender a solas. Oye, mi hermano, oye, mi hermana, estás equivocado en esto, equivocada en aquello, no debes de hacerlo, mira que no te hago caso. Bueno, mira que voy a llevar 2 testigos. No, pues tampoco te hago caso. Mira, ¿qué le voy a decir a la iglesia? Pues tampoco te hago caso. No, pues entonces no eres mi hermano. Eres gentil y publicano. No digas que eres hermano en Cristo si te la pasas desobedeciendo y desobedeciendo. Entonces la reprensión es amonestar públicamente o en privado. Mateo 18, 15 al 17 lo pueden leer. Pero también viene otro tipo de reprensión, porque la reprensión es una sanción disciplinaria. Recuerden que la reprensión es una sanción disciplinaria que puede imponerse por una falta leve, como la de Mateo 18, o por una falta grave. O sea, la reprensión no es nada más cuando haces cosas malas, malas, malas. También es cuando te estás desviando. Acuérdense que es una prevención. Entonces, la reprensión es para prevenir, pero si ya vino la falta grave, entonces va a ser de acuerdo a esto la reprensión, ¿sí? De acuerdo a la falta viene la reprensión. Si es leve, puedo hacerlo a solas, puedo hacerlo con testigos, puedo hacerlo con la iglesia. Pero si la reprensión ya es grave, puede venir inmediatamente la disciplina, como en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 5. ¿Sí? La reprensión fue inmediata y dijo, el tal sea entregado a Satanás. Entregado a Satanás totalmente. Si es hermano en Cristo, ¿qué creen que va a pasar? Se va a arrepentir y va a regresar. Pero si no, pues se va a ir al lodo. Va a decir, pues me voy al lodo, pues si era lo que yo quería. Por eso me dejaba yo que me reprendieran y por eso seguía yo en mi pecado, porque el lodo es bien rico. Porque para el puerco el lodo es rico, pero para la oveja no. Entonces la reprensión tiene 2 beneficios. O te muestras que no eres hijo de Dios, o te arrepientes y regresas al camino correcto. Y lo más difícil o lo más duro es cuando dice, con el tal ni aún comas. Eso, mis hermanos, es una reprensión para él y una obediencia para nosotros. Tú cuando dejas de comer con aquel que se dijo hermano y lo dejas allá que muera de tristeza y soledad, tú estás obedeciendo al Señor y con esa reprensión hay 2 opciones, ¿verdad? Una que se arrepienta y que regrese al camino, o la otra definitivamente que se pierda totalmente como ya estaba perdido. Con conocimiento, pero perdido, ¿sí? Y lo que no queremos nosotros es que se pierda, pero pues si Él no regresa es porque así Dios lo ha permitido. Y eso no tiene que ver nada con nosotros. Así que la reprensión se lleva a cabo por alguien que tiene la autoridad también, que quede bien claro. Yo voy a tener una autoridad de acuerdo a mi obediencia. Por eso es que Pablo le estaba diciendo, el anciano debe de ser irreprensible. Imagínense un anciano que no es irreprensible. ¿Tendrá autoridad para reprender? No. Entonces Dios me da la autoridad porque estoy caminando en obediencia, porque estoy esforzándome por obedecer y de esta manera yo voy a poder reprender a los demás.
Pero es que usted, pastor, no es totalmente irreprensible. Sí, pero Dios me puso también como autoridad y yo tengo la autoridad para reprenderte en lo que yo soy irreprensible. ¿Sí? Entonces yo voy a estar caminando lo más rectamente posible para poder reprender rectamente a los demás. Porque muchas veces dicen, el pastor dice que no deben de adulterar y es adúltero. Pues sí, ¿cómo voy a reprender a alguien del adulterio si yo estoy siendo adúltero? Entonces tiene que ser un anciano o un pastor irreprensible. Tiene que tener todos los atributos o lo que dice la palabra de Dios para aquel que desea o este obispado. Toda autoridad debe de ser obedecida. Sea irreprensible o no sea irreprensible, la autoridad tiene que ser obedecida. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de ser irreprensibles. Tenemos la obligación de ser irreprensibles para aquellos que se quieren rebelar no tengan ningún objetivo o ninguna manera de decir es que tú no lo haces. Yo estoy caminando, tratando de caminar en obediencia. ¿Para qué? Para que yo pueda reprender correctamente. Pero a la autoridad la tenemos que respetar. Y hablando terrenalmente, sería imposible decir que la autoridad o que los que están en alto rango son irreprensibles. No encontramos a ningún irreprensible en el mundo. En el mundo a nadie. Pero en Cristo sí podemos encontrar gente irreprensible. Pero ¿cómo voy a dejarme guiar por alguien que no es irreprensible? Entonces mejor, dice el Señor, sal de en medio de ellos y ve a caminar a un lugar donde estén enseñándote con hechos, no nada más con palabras, con hechos lo que es ser irreprensible. Bien, mis hermanos, entonces yo tengo que tener una autoridad siempre debe de haber una autoridad. Y está Cristo, está Dios, está la autoridad y siempre alguien me va a guiar y me va a reprender también. Voy a poner un ejemplo. Si yo llego al ejército es porque sé que va a haber disciplina, va a haber exhortación y va a haber reprensión. ¿Sí? Si no, mejor ni me meto al ejército. Que yo quiero entrar a un deporte, va a haber disciplina, exhortación y va a haber reprensión. Si no, mejor ni me meto al deporte. Es que me gritan mucho, es que no quieren que haga, es que me levantan temprano, quieres hacerlo, tienes que aprender. Entonces lo mismo nosotros que nos decimos hijos de Dios. Si verdaderamente somos hijos de Dios, nos vamos a deleitar cuando venga la disciplina. Pero nos vamos a compungir cuando venga la reprensión. ¿Sí se acuerdan de David? David se deleitaba en Cristo, se deleitaba en Dios. ¿Y qué pasó cuando vino la reprensión por haberse metido con una mujer casada? Él lloró, sufrió. Entonces el verdadero hijo de Dios, cuando viene la reprensión y reconoce que está mal, se viene abajo. Se viene adolorido, sufre, dice, Señor, ¿por qué te fallé? Perdóname, Señor, te he fallado, reconozco que pequé contra ti he pecado, Señor. Pero viene el arrepentimiento, viene el compungirse de corazón, viene el arrepentimiento y Dios, como Dios siempre está buscando algo benéfico para nosotros, viene también el perdón. Si nosotros nos arrepentimos verdaderamente después de haber hecho algo que merecía reprensión, Dios nos va a dar un óleo de alegría, nos va a dar limpieza, nos va a lavar y nos va a decir, vamos adelante. Si el justo cae 7 veces, el justo será perdonado si se arrepiente. De verdad, mis hermanos, nosotros necesitamos tener en cuenta que todo va a llevar una disciplina, exhortación y reprensión. Llámese mundo o llámese iglesia. Porque hasta incluso yo no sé si has entrado a un grupo de WhatsApp de los colonos o del deporte o algo y dicen, en este grupo no se permiten malas palabras, en este grupo es para únicamente esto, este grupo es para aquello. Y si alguien se desvía, cuidado,
hasta lo bloquean o lo sacan del grupo. Entonces es lo mismo aquí, mis hermanos, con el Señor. O sea, tú no puedes seguir diciendo que eres hijo de Dios y que nunca te reprenda el Señor y andes caminando torcido. O sea, el Señor te va a seguir disciplinando y enseñando hasta que camines conforme a la voluntad de Él. Así que si decimos que somos hijos de Dios y que hemos nacido de nuevo, vamos a llevar disciplina, exhortación y reprensión. Exactamente. Y es para darle gracias a Dios. Porque Dios al que ama, disciplina. Disciplina. Y Dios al que ama, azota. Dios al que toma por hijo, azota. Y azotarte significa ¿qué? Reprensión. Eso es reprensión. Cuando Dios me azota por haber hecho algo mal y por ser, porque yo me dije o porque soy verdaderamente hijo de Dios, le doy gracias a Dios. ¿Que no nos gusta la reprensión? Claro que no. Pero después viene el fruto apacible. Y le decimos gracias, Señor. Dice la palabra de Dios que David, después de toda esa reprensión tan fuerte, de haber llegado al momento de que su hijo tuvo que morir, él terminó ¿qué? Adorando al Señor. Y siempre exaltando a Dios, siempre agradeciéndole. Gracias, Señor, porque no permitiste que siguiera yo en el camino equivocado. Qué bonito es eso, ¿no, mis hermanos? Saber que Dios siempre tiene cuidado de sus pequeñitos. Siempre tiene cuidado de nosotros, siempre nos está protegiendo, ¿sí? Así que la reprensión no es nada bueno. Ay, no quiero reprensión, mejor nada más disciplina, que me vaya enseñando el caminito. No, necesitamos muchas veces la vara, muchas veces el cabresto, muchas veces el latigazo también. Pero dice la palabra de Dios, si soportáis la disciplina, o sea, si soportas tú el castigo, si soportas tú la reprensión, entonces es porque Dios te está tratando como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? O sea, ¿tienes un buen padre que quiere aprender a disciplinarte? Te va a dar vara y vara y vara y vara hasta que camines correctamente. ¿Quieres decir que eres hijo de Dios y que, no, sí, verdaderamente soy tu hijo, Señor? Pues te va a estar dando vara y vara y vara hasta que aprendas y camines por el camino correcto. Porque venimos por rebeldía, desviados, torcidos. Y el único que puede enderezar un árbol torcido es Dios. Es Dios. El árbol torcido por su naturaleza crece torcido, pero Dios tiene el poder para enderezarlo. Y nos ha enderezado, y nos ha reprendido, y nos ha dado vara, y nos ha dolido, y nos ha disciplinado, y nos ha exhortado. Pero qué bonito, y qué gozo, y qué alegría se siente cuando ya el Señor dice, este es mi hijo amado. Cuando obedecemos al Señor. Hebreos 12, del 6 a 7, es donde nos habla acerca de la reprensión, de la disciplina y del azote. Así que yo no sé si ustedes se dieron cuenta cuando dijo que si soportas la disciplina. ¿Sí? ¿Sí se dieron cuenta? Dice que el Hijo de Dios que soporta la disciplina. No, es que ya no quiero tanta disciplina, no, es que ya no quiero tanta reprensión, no, es que a cada rato me está reprende el Señor. Pues es que eres necio. No, ya mejor me voy. Bueno, pues si no eres hijo, adelante, las puertas están abiertas. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Adelante, retírate. Pero el verdadero Hijo de Dios, ¿qué? Soporta la disciplina. Es que parecemos soldaditos, ¿sí? Somos del ejército de Jehová, de los ejércitos. Y Dios quiere soldaditos que se porten bien y que sean hijos de Dios verdaderamente. Entonces vivimos bajo obras. No, mijo. No vivimos bajo las obras. Las obras, ya la obra la hizo el perfecto sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero tú dices ser hijo y el hijo se comporta como hijo. El hijo vive como hijo. Y si no, Dios lo va a azotar. Pero si tú soportas la disciplina, entonces sí eres hijo. Si no eres hijo y te vas
Y es que no se vale, me tratan así, 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 pues estoy viviendo bajo la ley. No, no estás viviendo bajo la ley. Estás diciendo que eres hijo de Dios y debes de comportarte como hijo de Dios. No soporto. Entonces, bueno, pues adelante, retírate. Pero el hijo de Dios soporta. El hijo de Dios soporta la disciplina, soporta el azote, soporta la reprensión, soporta la exhortación. Pero se alegra con gozo cuando viene la satisfacción de que tú hayas obedecido al Señor. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes se sienten gozosos cuando obedeces al Señor? ¿Cuántos de ustedes dicen gracias, Señor? Porque tú me dijiste no camines para allá y no caminé y ahora yo veo la bendición. Tú me dijiste no veas para allá y no vi y ahora viene el gozo y la paciencia y la paz. No hables de esa manera y viene la paz y el gozo en tu corazón. De verdad, mis hermanos, se puede caminar conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios. Así que el Hijo de Dios lo soporta porque sabe que es para su bien, y Pablo lo está confirmando en Tito 13 que yo les decía, donde dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Quiénes son los que van a ser sanos en la fe? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios nada más. Porque los demás, cuando son reprendidos, como no son hijos de Dios, se retiran, pero el verdadero hijo de Dios va a regresar al camino. ¿Qué fue lo que hizo Pablo con los Gálatas? Bueno, Gálatas, ¿por qué son tan tontos? ¿Por qué son tan insensatos? Perdón la palabra, ¿por qué son tan estúpidos? ¿Cómo es posible que empezaron por el espíritu y ahora terminan por la carne? Pues que están mal. Eso fue una reprensión muy fuerte. Pero el propósito de Pablo, ¿qué era? Que fueran sanos en la fe, que caminaran por el camino correcto, que se volvieran de sus malos caminos. Entonces, cuando viene una reprensión, analiza por qué me está reprendiendo el pastor, por qué me está reprendiendo el hermano, por qué me está reprendiendo la hermana, por qué me está reprendiendo la iglesia, por qué me está reprendiendo mi papá, por qué me está reprendiendo mi mamá, por qué me está reprendiendo mi autoridad, por qué me reprenden. Antes de que salgas con que, ay, todo mundo me ve mal. No, primero analiza por qué te están reprendiendo. ¿Por qué te reprenden? ¿Porque hiciste algo bueno? No lo creo. Algo malo hiciste, por eso vino la reprensión. ¿Y para qué quiere el Señor reprenderte? Para que seas sano en la fe. Dios ejerce sobre sus escogidos la reprensión cuando es necesaria para arrepentimiento y beneficio para el reprendido. ¿Sí? Porque muchas veces dicen, ay, el pastor quiere que todos obedezcamos. No es para beneficio mío. Yo me encargo de dar la palabra. Pero ¿para quién es el beneficio cuando Dios te reprende y te arrepientes? Para ti. ¿Para quién es el beneficio cuando Dios te da vara y te arrepientes? Para ti. Es beneficio para ti. Vayan entendiendo eso, vayan aprendiendo eso, que el beneficio es para ustedes. Si Dios me reprende a mí y yo me arrepiento, el beneficio es para mí. Pero si yo hablo lo que dice Dios, a través de mí hay una reprensión para ustedes, el beneficio es para ustedes. ¿Sí? Les decía yo de David. ¿El beneficio para quién fue? ¿Para Natán o para David? Para David. Para David. Natán llegó con la autoridad que él tenía como profeta de Dios y le dijo, mira David, pasó esto y esto y esto y esto, y ese hombre mató la ovejita o el corderito de la persona que nada más tenía uno. No, pues ese que lo maten. Pues sí, David, ese eres tú. David hubiera dicho, maten a Natán, porque me vino a reprender. No, David reconoció que había fallado a Dios. Y David se arrepintió y el beneficio fue para David. Entonces, cuando llegas acá y tú no aceptas la reprensión, te vas enojado, te vas a otra congregación, te vas a otra iglesia, te vas a otro templo, te vas al mundo y todo, el beneficio no fue para ti. Saliste perjudicado. Pero cuando tú llegas a un lugar y te reprenden y te arrepientes y dices, Señor, gracias porque me arrepiento y ahora siento frutos apacibles, ahora ya estoy haciendo lo que tú me dices,
¿qué pasa? El beneficio fue para ti. Porque ya no se, ya dice el Señor, bueno, ve, a mi siervo está obedeciendo. Cuando tú te portas bien en tu casa, ¿qué sucede? Te están regañando y te están dando vara y vara. No, al contrario, te la pasas bien a gusto. Pero en cuanto desobedeces, le va el cachetadón, ¿verdad? O la nalgada, o la vara, según lo que seas. Porque si eres hijo de Dios te van a dar vara. Pero si no eres hijo de Dios, a lo mejor hasta te toca la chancla voladora. Así que mis hermanos, la reprensión es un beneficio para el que es reprendido. La reprensión tiene un objetivo benéfico para los verdaderos hijos, pero también recordemos que está el otro lado de la moneda. ¿Para quiénes? Para los que no son hijos de Dios o para los que se rebelan. Vamos a ver un poquito de aquellos que se rebelan. El lado opuesto, el lado de la moneda, es de los que no son hijos de Dios y en lugar de arrepentirse, se rebelan a la reprensión. Y terminan en la cárcel, terminas tú en la cárcel apedreado o crucificado. Si tú reprendes a alguien que no es hijo de Dios, vas a terminar odiado, encarcelado, apedreado, crucificado, rechazado, etcétera y etcétera. ¿Por qué? Porque tú estás reprendiendo a alguien que no quiere la reprensión y que se revela a la reprensión y que no quiere ser obediente a la palabra de Dios. Yo no sé si recuerdes a Pablo y Silas. En el libro de Hechos, capítulo 23, capítulo 16 del versículo 23 y 24, dice que a Pablo y a Silas los azotaron mucho y los echaron a la cárcel. ¿Por qué? Porque reprendieron a un demonio y ese demonio salió de la jovencita que era adivina, pitonisa, y todos se enojaron. Se rebelaron contra Pablo y Silas. Hechos 16, 23 y 24. Habla, bueno, desde el 16 y más adelantito de más o menos como el 20, 21, nos habla de toda esa historia. Y nos habla de cómo Pablo y Silas terminaron en la cárcel, cantando y adorando al Señor, pero terminaron en la cárcel. ¿Por qué? Porque reprendieron a un demonio. ¿Por qué? Porque hicieron lo que no querían que hicieran los inconversos. Y muchas veces nosotros también somos reprendidos nosotros somos rechazados porque llegamos y reprendemos a la gente. Arrepiéntete, conviértete, mira, el Señor no quiere que vayas a condenación y te avientan agua y te tiran de groserías y te dicen muchas cosas y algunos van a la cárcel. ¿O te acuerdas también de Esteban? Esteban estuvo reprendiendo a todos los maestros de la ley y les estuvo hablando. Es lo contrario a lo que sucedió con Pedro. Pedro, cuando estuvo hablando del evangelio a la muchedumbre, muchos se compungieron de corazón y se arrepintieron. Y acá con el caso de Esteban fue al contrario. Esteban en el capítulo 7 de Hechos estuvo hablando acerca de lo que habían hecho con el Mesías, estuvo hablando de nuestro Señor Jesucristo y estos en lugar de compungirse y arrepentirse se rebelan ante la reprensión y dice que oyendo esas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. No sé si ya te ha pasado eso. Que tú les estás hablando y les estás diciendo que están en el camino equivocado, que deben de arrepentirse, que no son cristianos verdaderos, etcétera, y se enfurecen. Se ponen rojos, se enojan. Dicen, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes en contra de Esteban. Ah, cómo nos aman, ¿verdad? Cómo nos quieren. Dice en el 57, del capítulo 7, dice, entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos, no aceptaron la reprensión, se rebelaron en contra de la reprensión, se taparon los oídos y arremetieron a una contra Esteban. Contra Esteban todos se hicieron a una. ¿Te parece eso muy familiar? Se hicieron a una, todos contra Esteban, todos contra él, porque dice Esteban que nosotros no somos lo que decimos ser, no somos hijos de Dios.
Los judíos decían que eran hijos de Dios. Entonces, ¿cómo es que Esteban nos dice que necesitamos a ese de Nazaret? ¿De Nazaret puede venir algo bueno? No, yo no necesito a ese nazareno. Yo tengo a Jehová de los ejércitos. Yo tengo esto que es verdadero. Yo tengo el libro de la ley. Y dice Esteban, pero es que necesitan arrepentirse y convertirse. No, nos hacemos a una y mejor te apedreamos. Y lo terminaron apedreando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se rebelaron a la reprensión, mis hermanos. Y no sé si conozcan la historia de alguien que gracias a él estamos con vida. Se llama nuestro Señor Jesucristo. Él también, por su palabra, se rebelaron muchos. Se rebelaron a la reprensión, dice en Mateo 26, del 3 en adelante. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaños a Jesús y matarle. ¿Por qué lo querían matar? ¿Por qué lo querían apresar? ¿Por qué querían acabar con el Mesías? ¿Por qué querían acabar con el Cristo? ¿Por qué querían acabar con ese profeta que venía de Nazaret? Porque los estaba reprendiendo duramente. Porque les estaba diciendo que se arrepintieran, porque les estaba diciendo tumbas blanqueadas, porque les estaba diciendo que si eran de Dios deberían de escuchar la voz de Dios, porque les estaba diciendo que eran hijos del diablo. Y porque les estaba diciendo todo eso, se enojaron en lugar de arrepentirse y decir, sí es cierto, estamos en el camino equivocado, vamos a arrepentirnos y vamos a creer en Cristo. No, se arrepintieron, no, se redarguyeron, no, pensaron en que era benéfico, no, se rebelaron a la reprensión y cumplieron el objetivo de crucificar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta de todo esto, mis hermanos, cuando tú te rebelas a la reprensión de Dios? Si tú te rebelas a la reprensión de Dios, lo único que vas a recibir es condenación. Porque esa gente que no se arrepintió, ahora está en el infierno diciendo, ¿por qué no me arrepentí? Y ya no hay manera de salir de ahí. Ya no hay manera. Entonces se rebelaron a la reprensión, están sufriendo las consecuencias, muchos se siguen rebelando a la reprensión ahorita y van a sufrir las consecuencias. Y dice el Señor, entonces yo un día me reiré de ustedes. Yo me reiré de ustedes. Así que mis hermanos, la reprensión, como todo lo que hemos aprendido, siempre tendrá dos objetivos: mostrar a los verdaderos y mostrar a los falsos. El verdadero va a soportar la reprensión y la disciplina. El falso va a rebelarse en contra de la reprensión. Pablo, Silas, Esteban, nuestro Señor Jesucristo y todos los que estamos dispuestos a reprender a las personas, también vamos a obtener dos respuestas. ¿También? ¿Sí sabían eso? Las dos respuestas, ¿cuáles son? O se arrepienten o se rebelan en contra de ti. Así de simple. Se arrepienten, se convierten y te lo agradecen. O se rebelan en contra de la reprensión y se vuelven ahora tus peores enemigos. Ya no te quiero ni ver. Y ya eres el peor enemigo, el enemigo número uno de ellos. ¿Por qué? Porque los quieres que enderezcan sus caminos y que no vayan a condenación. Quieres que caminen como dicen ser hijos de Dios. Así que creo que ya lo has vivido, o al menos yo ya lo he vivido, que los que se rebelan van a ser mis peores enemigos, pero los que son verdaderamente hijos de Dios dicen, gracias por haberme exhortado, gracias por haberme disciplinado, gracias por haberme reprendido, porque yo estaba cegado a la voz del enemigo, a la voz del tentador, a la voz del deleite, a la voz de mi concupiscencia. De verdad, mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a también recibir esas dos partes. El beneficio para los que son verdaderos hijos y dar el agradecimiento, o que vamos a tener multitud de enemigos
multitud de enemigos. ¿Por qué? Porque se rebelaron ante la reprensión que Dios les estaba dando por medio de ti. Porque la reprensión no viene de ti, nada viene de ti. Así es. Todo viene de parte de Dios. Pero como ellos no lo entienden, se rebelan en contra de ti. Vamos a Proverbios 17:10, ya para terminar con este primer estudio de la reprensión. Proverbios 17:10. Dice Proverbios 17:10, la reprensión, y ponlo con mayúsculas, aprovecha. La reprensión aprovecha al entendido. ¿Quién es el entendido? El Hijo de Dios. ¿Quién es el entendido? El nacido de nuevo. ¿Quién es el entendido? El que ya no es impío, el que ahora ya está justificado por la sangre de Cristo. La reprensión aprovecha, te va a aprovechar la reprensión. Dale gracias a Dios que te estás reprendiendo. Dale gracias a Dios que alguien te está siendo obediente para reprenderte, porque te va a aprovechar. Es de provecho, es de beneficio. ¿Sí? Dice, más que 100 azotes al necio. Al necio, por más que lo azotes, por más que lo reprendas, por más que le digas, por más que estés sobre él y sobre él y sobre él y sobre él, de nada le va a aprovechar la reprensión. La reprensión es peor que 100 azotes para el necio. El necio no lo va a entender. ¿Por qué? Por necio, por inconverso, por burro, por mulo, como dice la palabra de Dios, por puerco, por cabrito, porque cizaña, porque etcétera y etcétera. Entonces, de verdad, mis hermanos, la reprensión aprovecha al entendido. Pero la reprensión es peor, o más bien es como si fueran 100 azotes al necio y que no le va a servir de nada. Vamos a orar, mis hermanos.